Me gustaría leer un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 11, a partir del versículo 19, leeremos hasta el versículo 23. Y dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. He titulado esta predicación Bernabé, el hombre que vio la gracia de Dios. Me gustaría orar y después pues empezamos. Pues te damos muchísimas gracias, Señor, porque si hoy estamos aquí es por tu gracia, es por todo lo que tú has hecho por medio de Jesucristo. Si podemos hablar de tus maravillas, si podemos contar tus bendiciones y tantas cosas, es por quién eres tú, Señor, por lo bueno que eres, sabiendo que tu gracia inmerecida, Señor, ha obrado en nuestras vidas y ahora estamos aquí, un grupo de creyentes, para adorarte, para alabarte, Señor, y darte toda la gloria y toda la honra por tu gracia en nosotros, Señor. Y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bernabé fue un hombre que vio la gracia de Dios. Este pasaje, no sé si algunos, supongo que muchos ya conocéis un poco el contexto de la historia, fue cuando empezó la persecución en Jerusalén y bueno, había un creyente, un discípulo, Esteban, que fue apedreado y a partir de ese momento empezó esa persecución y luego pues fueron, de alguna manera, pues tuvieron que salir de algunos de Jerusalén, excepto los apóstoles. Y entre ese grupo dice que había algunos que fueron también y predicaron a los griegos. Entonces el Señor estaba ahí haciendo una obra. Y en ese momento pues envían a Bernabé para ver qué es lo que está pasando ahí. Y él cuando llegó, dice que lo que vio fue la gracia de Dios. No sé si has visto alguna vez, así a veces hasta por los teléfonos, pero hay como un experimento que ponen una imagen y esto es más bien por el ámbito psicológico y esto para estudiar un poco a la persona y ponen una imagen y en esa imagen hay un dibujo y aunque todos puedan ver lo mismo, no todos interpretan lo mismo. No sé si habéis encontrado alguna vez esto, es una imagen y unos ven dos caras, otros ven una copa, otros ven, no sé, ¿no? Y entonces pues dicen que esto es dependiendo cómo uno está, cómo funciona su cerebro, en algunos otros aspectos pues cómo uno está emocionalmente, su cultura, y cada uno puede interpretar lo que ve a su criterio, puede ver las cosas pues en su manera de pensar. Bernabé aquí dice que él vio la gracia de Dios, no fue una interpretación, no fue algo personal, vio la realidad de lo que estaba pasando allí, que el Señor estaba obrando, que el Señor había manifestado su gracia. Si ahora Bernabé entrara por esta puerta,
si algo puede ver, es la gracia de Dios. La gracia que el Señor ha manifestado en nuestras vidas. Si estamos aquí alabando y adorando al Señor, si estamos abriendo su palabra, si estamos orando, es porque su gracia se ha manifestado en nuestras vidas, ¿verdad? Y esto es lo que vio Bernabé. Vio aquello que hace la diferencia entre creo que son hasta 1200 religiones que hay en el mundo. Hay una barbaridad de religiones y todas las religiones lo que hacen es que procuran hacer cosas para Dios, para su Dios, para poder alcanzar sus beneficios, para aplacar su ira. O sea, cada uno en su religión busca a su Dios y procura hacer cosas para su Dios. Pero el cristianismo verdadero, la Biblia, lo que nos enseña, no es lo que el hombre ha hecho para Dios, sino lo que Dios ha hecho por el hombre. Y eso es gracia. Lo que Jesús vino a hacer, vino a buscar y a salvar, ¿el qué? Lo que estaba perdido. Porque el hombre no podía hacer nada para encontrar, para buscar a Dios, para acercarse a Dios. Dios se acercó a nosotros en la persona de Jesucristo. Y esto es lo que pudo ver. Pudo ver un grupo de personas que habían recibido el perdón de sus pecados. Personas que disfrutaban de una relación íntima y personal con Dios. Aquellos que estaban alejados ahora pueden tener una relación personal con Dios. Personas que podían llamarse hijos de Dios. Creo que alguien lo ha dicho antes. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Personas que antes aborrecían al Señor, aborrecían a los demás y ahora aman a Dios, le adoran y quieren reflejar ese amor hacia los demás. Y aman a su prójimo, y aman a sus hermanos. Personas que tienen una esperanza viva. Personas que ya no ponen su mirada en las cosas temporales porque saben que esas cosas ya no tienen valor, sino en las cosas eternas. Y todo eso es por su gracia. El hombre no ha podido en ningún momento alcanzar, entender y ver esas cosas, sino ha sido porque primero el Señor ha manifestado su gracia. Mi deseo en esta mañana es que a través del ejemplo de Bernabé podamos aprender a ver la gracia como él la vio. Porque si consideramos un poco su vida, Bernabé no solo vio la gracia en ese lugar, sino que en cierta manera él la pudo ver en todo lo que vivió. Y lo vamos a ver. Era un hombre que podía ver las cosas, digamos, de una manera diferente a la que a lo mejor lo podían ver los demás. Y Bernabé, pues lo puedes ver claramente. Y he dividido este mensaje en 4 aspectos o en 4 ámbitos en los que Bernabé pudo ver la gracia de Dios. Y la primera, es que pudo ver la gracia de Dios no solamente en ese lugar, sino en su propia vida. Si vamos al versículo 24 del texto donde hemos leído antes, dice que si él pudo ver la gracia del Señor, es porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hasta aquí. Un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Evidentemente, eso no son características naturales. Eso no es algo que el hombre pueda producir. Un hombre no puede llenarse del Espíritu Santo por sí mismo. No puede tener bondad, una bondad
nacida de un corazón regenerado por el Señor. No puede tener fe. Y fue que primero la gracia se manifestó en su vida, donde empieza a hablar de Bernabé en Hechos 4, y él de repente aparece, dice que era un hombre natural de Chipre, era levita, y estaba allí, y los apóstoles habían visto en él un testimonio tan claro de un hombre transformado, y un hombre que dice que debía ser de ánimo, que consolaba a otros, que le llamaron hijo de consolación, que ese es el significado del nombre Bernabé, hijo de consolación. Y ahí aparece este hombre. Antes dice que se llamaba José, ¿no? ¿Cuántos Josés hay? Una persona normal, pero de repente aparece y le tienen que cambiar hasta el nombre para identificar a una persona que ha sido realmente transformado, ¿no? Y realmente esto a mí me hace que pensar, porque la gracia de Dios no es un concepto teológico solamente, no es una preciosa doctrina solamente, ¿verdad? Sino que es algo que realmente, cuando se manifiesta en nuestras vidas, no quedamos igual. Fíjate cómo lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Mira cómo lo dice Pablo. Creo que así me ayudará un poco más a expresar lo que estoy diciendo. Capítulo 15, versículo 10. Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y una de las primeras cosas que dice, que por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, que el hecho de haber recibido la gracia del Señor, haber entendido lo que Cristo ha hecho por mí, no solamente en su momento he sido salvo, sino que una de las cosas que también tenemos como un favor de su gracia es la obra de santificación. Que el Señor quiera transformarnos, porque realmente nosotros a veces, o sea, si fuera por nosotros, el hecho de, tenemos el deseo de cambiar, tenemos el deseo y nos acercamos a Dios, pero Dios tiene que obrar en nuestras vidas. Y es su gracia la que permite que seamos transformados a su imagen. Él dice en Filipenses también que Él comenzó la buena obra en vosotros y Él la perfeccionará. Porque si dependiera de nosotros, muchas veces la obra acabaría. Ya desistiríamos, ya tiraríamos la toalla. Pero el Señor, en su gracia, esa gracia que ha manifestado, ha hecho y hace posible que nosotros sigamos adelante. Si estamos hoy aquí, es por su gracia. Es por su gracia. Porque el Señor no nos ha dejado. Y el Señor no nos quiere dejar igual. Él quiere transformarnos. Y ves como el testimonio de Bernabé, que llega a decir que este hombre era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Este hombre no era especial. Simplemente era un hombre que dejó que la gracia de Dios transformara su vida. Y esto a mí me animaba y también me confronta, ¿no? De decir, oye, o sea, cantamos muchas veces, hay muchos himnos de la gracia del Señor y realmente es un gozo cantar y agradecer al Señor por su gracia, pero hay más. Esa gracia transforma nuestras vidas. Pero
el segundo punto que quería hablar es que Bernabé no solamente vio la gracia de Dios en su vida, sino que vio la gracia de Dios por encima de las circunstancias. Y si me acompañáis en Hechos, en el capítulo 4, donde he mencionado antes, en Hechos capítulo 4, el momento cuando él aparece en escena, ¿no? Como decía antes, él aparece en escena, y algo que recordamos también a Bernabé, cuando piensa uno en él, pues es lo que hizo, ¿no? Que él entregó una heredad. En el versículo 34 podríamos decir, a partir del versículo 34 dice: así que no había entre ellos, estamos hablando en el momento que está empezando la iglesia y el evangelio está siendo predicado y el Señor está haciendo su obra, dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, refiriéndose a aquellos que habían creído en el Señor, hacían esto. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Y realmente esto llama la atención, porque a veces uno piensa en una heredad, en algo que él, o sea, no era pequeño, no era poca cantidad, ¿verdad? Seguramente era algo que antes de entregarlo, él podría tener su propio proyecto. ¿No? A ver, uno puede, yo no he recibido ninguna herencia, no sé si alguien de aquí ha recibido, pero cuando tú recibes una herencia o tienes una propiedad, pues tienes un proyecto y piensas qué voy a hacer con esto, ¿no? Y Bernabé, pues coge lo que tiene esa heredad y decide ponerla a los pies de los apóstoles y que hagan, pues, o suplan la necesidad que había, pues, en las personas que estaban creyendo en el Señor, y él de esa manera, pues, pone lo que tiene a disposición del Señor. Y creo que si miramos el contexto, nosotros desde aquí vemos lo que el Señor estaba haciendo. Y en ese momento, o sea, no solamente vemos que sí, que había gente que estaban creyendo en el Señor, dice un poco más atrás que habían señales y maravillas, pero el contexto que había no era fácil. No era un contexto en el que uno pudiera ver tan claramente que el Señor estaba obrando. Tú imagínate, es el inicio de la iglesia y había persecución. Los judíos estaban, un capítulo atrás, a Pedro y a Juan lo habían encarcelado. Ya había persecución en ese momento. Los que creían en Jesús ya estaban en punto de mira. Ya no era como nosotros ahora, que podemos con libertad reunirnos y sin tener miedo a nada de momento. Ellos se juntaban y ya había personas que estaban mirándoles y no era tan sencillo esto. Además, los apóstoles eran personas que ahora con poder estaban predicando el Evangelio, pero es que tiempo atrás habían abandonado al Señor. No sé, yo me pongo un poco en esa situación. Y uno también, pues va, en su mente, pues vas valorando, oye, pero ¿qué me garantiza a mí que todo esto vaya a funcionar, que todo esto vaya bien? Pero el versículo 33, como decía antes, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, dice, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Abundante gracia era sobre todos ellos. Y eso era lo que Bernabé podía ver, la gracia del Señor, la obra del Señor. Un momento que también nos ilustra muy bien esto es, no sé si os acordáis, salen varios evangelios, habla de una mujer que derramó su perfume, o sea, quebró su frasco de alabastro de perfume y lo echó a los pies de Jesús, enjugó los pies de Jesús con su cabello y así. Y en ese momento esa mujer da todo lo que tiene. O sea, ese frasco lo dice la Escritura. No lo voy a ahora leer porque a lo mejor me alargaría un poco, pero habla que era de gran precio. Y ella quiere ponerlo a los pies de Jesús. Pero que hay personas que están allí y están diciendo, ¿por qué se está haciendo este desperdicio? Jesús, en el momento en el que esa mujer hizo eso, Jesús está en la última etapa de su ministerio. La persecución hacia él ya era algo muy fuerte. Ya no estaba haciendo milagros ni señales. Cristo ya no era popular. Y esa mujer, viendo a Jesús, dijo, yo creo en él y pongo lo que tengo a sus pies. Y ella quiso de alguna manera, con lo que tenía, mostrar su gratitud al Señor, honrarle por quién era Él, y ella lo hizo así. Y realmente esto para mí es algo que ilustra muy bien lo que también Bernabé hizo. Por eso dice que había muchos que hacían lo mismo, pero resalta lo que hizo Bernabé, que él vendió su heredad. El Señor conoce las intenciones del corazón. Él sabe cada uno lo que da y cómo lo da, ¿verdad? Sabe cada uno lo que tiene y hasta dónde puede llegar. Y el Señor sabe lo que hacemos y damos para Él. Pero vemos que al final Bernabé no tenía, por decirlo de alguna manera, como dos proyectos. O sea, cada uno tenemos un proyecto de vida, ¿verdad? Y Bernabé, su proyecto de vida era el Señor. Por eso él puso todo lo que tenía, porque vio la gracia de Dios de tal manera en sus circunstancias que todo lo que poseía era, pues en este caso, para que el Evangelio avanzara, para que el mensaje fuera predicado, para que los creyentes fueran suplidas sus necesidades. Él volcó lo que él tenía al Señor y a los necesitados, porque él veía la gracia del Señor. Él lo tenía muy claro. Y a mí esta parte también me anima y me confronta. Me anima a saber que, como dice en Hebreos capítulo 6, versículos 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de vuestro amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no es injusto para olvidar lo que yo puedo hacer por Él. Incluso en esa mujer, aunque otros, la mujer que derramó el perfume, aunque otros decían, ¿por qué este desperdicio?, el Señor la honró y dijo, mira, lo que ha hecho esta mujer, se va a decir, se va a hablar de ello en cualquier lugar donde se predique el Evangelio. Tú imagínate que no ha dejado el Señor que lo que esa mujer hizo quedara en olvido. Y todo lo que hacemos para el Señor, Él no lo olvida. Él no es injusto para olvidar el trabajo y la obra del amor que hacemos hacia su nombre. Y además, el siguiente punto, que Bernabé no solamente vio la gracia de Dios en su propia vida
y la vio en las circunstancias, sino que la vio en las personas. Vio la gracia de Dios en las personas. Si me acompañáis en Hechos capítulo 9, los versículos 26 y 27, aquí vemos otra vez a Bernabé. Dice, cuando llegó a Jerusalén, hablándole de Saulo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Siempre vemos a Pablo, y realmente fue un hombre usado por el Señor. Tenemos sus cartas, tenemos su testimonio, y realmente ha sido clave en la obra que el Señor ha hecho, ¿no? Y para traer pues, su palabra hasta nosotros. Pero detrás de Pablo hay alguien que a veces pues, no se menciona tanto, ¿no? Pero que fue clave también para la vida de Pablo, y fue Bernabé. Tú imagínate qué momento también, qué situación. Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que todos le tenían miedo, o sea, lo dice el texto. O sea, te puedes hacer un poco la idea, qué clase de persona era esa. No era una persona que quisiera uno cruzarse siendo creyente, porque tenía seguro que pagabas un precio. Y Bernabé como creyente, no lo dice el texto, pero posiblemente él sufrió persecución por causa de Pablo. O sea, Bernabé sabía quién era Pablo, igual que los otros discípulos, ¿verdad? Pablo era la última persona, yo creo que era la última persona que alguien pudiera pensar que el Señor pudiera cambiar su vida. El último. Pero en cambio, dice que en ese momento que Pablo se acerca, él podría haber pensado, uy, esto, a ver por dónde va a salir, a ver qué es lo que busca, a ver qué es lo que quiere. Pero Bernabé, él vio más allá de lo que pudieran pensar o ver otros de Pablo. Incluso él mismo, sus propios pensamientos. Yo creo que cuando se acercó a Pablo, pues oye, tendría su miedo, sus temores, sus preguntas. Pero él vio mucho más allá. Él pudo ver la gracia del Señor, que podía transformar aún al más vil pecador. Eso es lo que pudo ver Bernabé, y eso es lo que le llevó a acercarse a Pablo. Él sabía que la gracia del Señor podía cambiarlo, aún siendo la última persona que pudiera pensar que podría cambiar el Señor. No, a veces pensamos, ya no hay remedio con este. Para Dios no hay nada imposible, no hay corazón que el Señor no pueda quebrantar. Y esto es un ánimo, realmente. Ver la gracia del Señor de esta manera, como la vio Bernabé en las personas. Destaca por eso un hombre que veía más allá, que aún otros pudieran decir, no te acerques, no le hables, no le digas, cuidado. Bernabé fue porque se enfocó en esto. Nosotros, como iglesia, supongo que lo habéis escuchado, a veces vamos a una misión que se llama Nueva Vida, que está en el Raval de Barcelona, y es, bueno, un lugar donde se da comida
a personas pues indigentes, personas que están en la calle. Y bueno, la comida es una excusa, lo que se hace es predicarles el Evangelio. Y realmente te puedo decir que no es un lugar muy agradable. No es un lugar donde... No es un lugar como, pues bueno, en la iglesia que vienen a escuchar el Evangelio. Muchas veces son personas que llevan años, personas que son duras, personas que han sufrido, personas que están perdidas, personas que están sin esperanza, y aún hay personas que se oponen y traen problemas, y hay situaciones a veces complicadas en ese lugar. Y una de las oraciones que siempre pues nos acompañan en ese tiempo que vamos a servirles es pedir a Dios que nos ayude a mirarlos más allá de las apariencias, más allá de su aspecto, de sus palabras, de sus gestos, de todo, podamos ver que el Señor quiere y puede transformar cada vida, porque esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que Él dice, creo que es en 1 de Timoteo, porque la voluntad del Señor, o lo que el Señor quiere es esto, que todos vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Entonces, cuando vemos a esas personas, nuestro deseo es verlos así, como alguien que también tiene la oportunidad de ser salvo. Alguien que también la gracia del Señor le puede alcanzar. Y es así. Y qué bueno que podamos ver la gracia del Señor en las personas. ¿Por qué? Porque yo pensaba que cuando yo miro a las personas así, tengo una perspectiva correcta al mirar hacia los demás. Además que me mantiene humilde, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre yo y las personas que se sientan en ese lugar a comer? ¿Qué diferencia hay entre tú y la persona que va por la calle que no conoce a Dios? La diferencia lo hace que el Señor ha manifestado su gracia en nuestras vidas. No hay otra diferencia. No hay nada que a mí me pueda hacer pensar que soy mejor. El Señor ha tenido misericordia, ha manifestado su gracia en mi vida y me mantiene humilde. Y además que me va a llevar, me va a impulsar a hacer lo más apropiado para esa persona. Y en este caso, ¿qué es? Predicarle del Evangelio, hablarle del Señor. Y me va a llevar a hacerlo hasta el final. Hasta el final. Me va a llevar a las personas a poder hablarles de la gracia del Señor hasta el final. Y creo que la manera en la que Bernabé pues tenía esa visión de la gracia del Señor en su vida, en las circunstancias, en las personas, creo que fue lo que llevó quizá a los apóstoles a enviarlo a ese lugar, a Antioquía, ¿verdad? Y el último punto lo he puesto así. Bernabé vio la gracia de Dios en el ministerio. Vio la gracia de Dios en el ministerio. Si vamos otra vez en Hechos capítulo 11, dice, lo hemos leído antes, no lo volveremos a leer, pero dice esto: Bernabé, la capacidad que él tenía de ver la gracia del Señor fue lo que al ser enviado ahí a ese lugar, él pudiera ver la gracia del Señor. Pero también en Hechos capítulo 13, lo vamos a mirar, capítulo 13, el versículo 2, dice que estaban ahí un grupo de hombres en la iglesia ministrando estos al Señor,
dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjate, Bernabé, y en este caso está con Pablo, y ahora es apartado para la obra del Señor. Donde hemos leído antes dice que fue enviado para que él pudiera ver lo que estaba pasando, y aquí ya es apartado para la obra del Señor. Bernabé y Saulo, dos hombres que a partir de ese momento empiezan un viaje misionero, en el que al final de ese viaje dice en el versículo 26 del capítulo 13, 26, no, parece que es un poco más adelante, cuando ellos llegan, no sé si lo ha apuntado bien esto. No lo encuentro. 13:26 creo que no es. 14:26. Ahí. Ahora sí. Mira cómo es. Bernabé y Saulo salen y dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Bernabé y Saulo, tú imagínate, están en ese viaje, fueron apedreados, fueron perseguidos, se les resistieron, habla de un tal Elimas que se les resistió, o sea, tuvieron problemas, había obstáculos para hacer la obra que el Señor les había encomendado hacer, había problemas. Pero cuando llega ese momento para dar un informe de su viaje, ellos no empiezan, es que no veas ahí las piedras que nos tiraron y esto y lo otro, no dice eso. Dice que ellos empiezan a hablar de cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y esto me recordaba, seguramente lo conocéis, que cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaba a punto de entrar a la tierra prometida, dice que Moisés envió a 12 espías. ¿Os acordáis un poco de esta historia? Envió a 12 espías. Pues para ver qué clase de tierra era aquella que el Señor les había prometido. Aquella que el Señor había dicho es una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Una tierra rica. Y entonces dice que van los 12 y cuando vuelven después de 40 días, hay 10 que su informe es bastante negativo. Empiezan a decir que sí, es bueno, pero hay unos gigantes, empezaron a desanimar al pueblo, porque veían solamente los obstáculos, veían los problemas. Pero dice que había dos, Josué y Caleb, que la Escritura dice que tenían otro espíritu, un espíritu diferente. Y ellos dicen, sí, hay obstáculos, sí, hay gigantes, pero más somos nosotros que ellos. Como dice la Escritura, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. La capacidad de ver que la gracia del Señor es mayor, que el poder de Dios es mayor que todos los obstáculos que uno pueda tener. En el ministerio, en la iglesia, hay problemas, hay cosas. Pero qué bueno que podamos al final ser como Josué y Caleb o como Bernabé, que también, por lo que dice, tenía un espíritu diferente, ¿verdad? Quizá por eso fue el que el Señor escogió y apartó, porque tenía esa visión de ver la gracia del Señor. Y eso es lo que hizo
que, no sé, pienso, al final es el Señor quien escoge, Él conoce los corazones. Pero por todo lo que hemos visto, motivos tenía el Señor para escoger a Bernabé, ¿verdad? Era un hombre que tenía disposición. Tú imagínate, era un hombre como tú y como yo, una mujer. Hablamos de una persona que también la Escritura nos dice que también otra cosa que cuando pensamos en Bernabé a lo mejor os pasa es que tuvo un desacuerdo bastante importante con Pablo a causa de su sobrino Juan Marcos, que los había dejado en el primer viaje. Pero ahora que Bernabé pedía de seguir, que siguiera con ellos en este segundo viaje, y Pablo dice que no, o sea, tienen un desacuerdo. Pero también en Gálatas habla de que él fue arrastrado por la hipocresía. ¿Y qué quiere decir? O sea, el Señor lo deja todo bien claro. Bernabé era una persona como tú y como yo, con sus pecados, con sus debilidades, con sus errores, pero la misma gracia que estuvo en su vida, la misma gracia que él vio, es la misma gracia que el Señor ha manifestado en nuestras vidas. Y lo que hizo Bernabé fue dejar que esa gracia trabajara en su vida. Dispuso lo que tenía para el Señor y su obra. Tuvo claro que el Señor podía salvar hasta el más vil pecador y mantuvo su mirada en la obra del Señor. Y yo no sé si Bernabé llegó a imaginar el impacto que su vida y su servicio y todo lo que hizo para el Señor, no sé si se llegó a imaginar que eso tendría un impacto que hasta el día de hoy pudiéramos hablar de Bernabé y que quedó registrado en las Escrituras. Pero creo que el Señor sí que nos lo ha dejado a nosotros como un testimonio para animarnos, para alentarnos. Hijo de consolación, un hombre que consolaba a otros y nos consuela su mismo testimonio, nos anima a ver la gracia del Señor, a verla obrando de la misma manera que en ese tiempo. Porque es la misma gracia del Señor, es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Yo, pensando en este título, solo por finalizar, pensando en este título, Bernabé, el hombre que vio la gracia de Dios, a mí me gustaría si tuvieran que describir mi vida, si yo un día pues ya parto con el Señor, que me pudieran recordar, a ver, el hombre que vio la gracia de Dios. Qué bueno sería, ¿no? Que pudiéramos poner nuestro nombre ahí, Javier, el hombre que vio la gracia de Dios. Miguel, Antonio, Esteban, todos los que estamos aquí, Ángel, el hombre que vio la gracia de Dios. Y esto era un poco lo que quería compartir hoy con vosotros. Espero que haya podido ser de bendición. Para mí lo ha sido, de manera personal, ha sido una bendición ver la gracia del Señor a través de los ojos de Bernabé y cómo esa misma gracia, cuando uno se para a ver y a pensar y a meditar, dices, es la misma gracia que el Señor ha manifestado en mi vida. Amén. Amén.